Hola amigos, hoy vamos a ver el verbo modal to can. Modal verb to can. To can significa poder. En la clase pasada estuvimos viendo los 5 verbos modales del inglés, ¿verdad? Dijimos que eran to can, to may, must, will y shall, ¿sí? De esos, el primero y quizás el más fácil de usar es el verbo to can, que es poder. Dijimos que los verbos modales son los verbos que se utilizan con otro verbo más, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo ir, ¿verdad? No podemos decir yo puedo comida, no. Tenemos que decir el verbo va con otro verbo. Yo puedo ir, yo puedo comer, yo puedo levantarme, ¿sí? Bien. To can dijimos que tiene solamente una conjugación en tiempo pretérito, o sea, una conjugación en tiempo pasado. Pero los verbos modales, además de no tener conjugaciones, salvo a veces en el pasado, sin embargo, esa conjugación en pasado a veces tiene utilizaciones o funciones diferentes que solamente un pasado simple, ¿no? Por ejemplo, la única conjugación que tiene el verbo to can en el pasado, que habíamos visto, es could, como ven aquí. Could. Esto podría decirse que es el pretérito o pasado del verbo can. Sin embargo, could se utiliza más para un tiempo condicional que para un pasado, ¿verdad? También es pasado, pero principalmente es un condicional. ¿Ok? Así que todos los verbos modales, cuando tienen una conjugación al pasado, esta palabra tiene una función un poco diferente de lo que se esperaría. Entonces, I can significa yo puedo, ¿sí? I can go significa yo puedo ir. Ahora, I could significa yo podría. Por ejemplo, could you come please significa podrías venir por favor, ¿verdad? No significa pudiste venir, significa podrías. Por lo tanto, se utiliza como condicional. Vamos a ver ahora algunos ejemplos utilizando el verbo to can para que puedan ir viendo y asimilando sus utilizaciones y cómo se puede utilizar este verbo, ¿sí? Otra cosa más. Dijimos que los verbos modales no tienen las conjugaciones en todos los tiempos verbales que tienen los verbos, los demás verbos, ¿verdad? Por ejemplo, en tiempo futuro, si quisiéramos decir yo podré o yo voy a poder, ¿cómo hacemos en inglés? Porque dijimos que los verbos modales no tienen conjugación al futuro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si queremos decir yo podré o yo voy a poder, no podemos utilizar el verbo to can. Entonces aquí, para esto, tomamos el auxilio de otro verbo más, o mejor dicho, otros verbos. Y decimos así, I will be able to. Todo esto en inglés es lo que debemos decir para decir yo podré o yo voy a poder. ¿Por qué? Justamente porque el verbo poder, que es un verbo modal, en inglés no tiene conjugación al futuro. ¿Bien? Así que, si queremos decir yo puedo, decimos I can. Yo pude o yo podría, decimos I could. Yo podré o yo voy a poder, ahí tenemos que decir I will be able to. ¿Sí? Recuerden que en inglés absolutamente siempre debemos utilizar la palabra o verbo auxiliar will para un tiempo futuro, para una conjugación al futuro, ¿sí? O sea que no existe en inglés una frase en futuro que no utilice la palabra will. ¿Bien? Y ahora, ¿cuál es el verbo que utilizamos para expresar poder? Be able to literalmente significa tener la facultad de. ¿Sí? Able significa facultad o habilidad para alguna cosa, ¿sí? Be able significa ser facultado a alguna cosa. ¿Bien? En inglés, cuando hay, por ejemplo, no decimos tener la facultad, decimos ser facultado a. Al igual que no decimos
tener hambre. Decimos ser hambriento, ¿verdad? O estar hambriento, porque el verbo to be corresponde al verbo español ser o estar. ¿Bien? Entonces, bueno, y to significa a, ¿ok? O sea, yo estaré facultado a, o estaré posibilitado a. Es extraño, pero esa es la única manera que existe en inglés para decir yo voy a poder, o yo podré. ¿Bien? ¿Por qué? Otra vez les repito, porque los verbos modales en inglés no tienen traducción al futuro. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos utilizando I can y I could. Y no vamos a utilizar el futuro, I will, porque can no tiene futuro. Así que recuerden bien, cada vez que quieran decir yo puedo tal cosa, perdón, yo voy a poder tal cosa o yo podré tal cosa, tienen que utilizar esta frase. No hay escapatoria. I will be able to. ¿Bien? Empecemos. Can you come, please? Can you come, please? Significa, ¿puedes tú venir, por favor? Please es por favor. Come es venir, es el infinitivo, ¿sí? Can you es puedes tú. Recuerden, I can es yo puedo. You can es tú puedes. Pero en inglés, cuando queremos decir una frase en interrogativo o como pregunta, lo que hacemos es cambiamos el orden del sujeto y del verbo. En español, nosotros abrimos el signo de interrogación al comienzo de la frase. Entonces, cuando vemos la abertura del signo de interrogación, ya sabemos inmediatamente que es una pregunta, ¿verdad? En inglés no existe la abertura del signo de interrogación, solamente se cierra al final de la frase. Entonces, cuando estamos leyendo lo que nos indica que eso es una pregunta y que debemos entonar con el tono de interrogación cuando estamos leyendo, es que nosotros comenzamos leyendo la frase y vemos que primero viene el verbo y luego viene el sujeto. Y ahí inmediatamente sabemos que es una pregunta. Por lo tanto, can you, ya sabemos que es una pregunta. Si fuera una oración aseverativa, sería you can. Primero vendría el sujeto, luego el verbo. Pero como es pregunta, primero viene el verbo, luego viene el sujeto. ¿Ok? Eso es esencial, es básico y es muy fácil también. Solamente tienen que recordar ese pequeño detalle. Can you come, please? ¿Puedes venir, por favor? Así que ven, can you es el verbo can, poder, en presente. Veamos el segundo ejemplo. Could you come, please? Could you come, please? Aquí claramente could, que en su conjugación al pretérito, aquí es un indicativo de condicional, ¿verdad? Estamos preguntando algo con amabilidad o gentileza. Significa, ¿podrías tú venir, por favor? ¿Sí? Vamos a ver el siguiente ejemplo. He said he can do it. He said he can do it. Él dijo, él puede hacerlo. ¿Sí? Do es hacer. It significa lo. ¿Sí? Hacerlo. Él dijo, él puede hacerlo. Otra forma que hay en inglés también podemos agregar la palabra that. La agregaríamos aquí y estaríamos diciendo he said that he can do it. Él dijo que él puede hacerlo. En español suena raro si omitimos el que. En español decimos él dijo que puede hacerlo, ¿verdad? Si dijéramos él dijo puede hacerlo, queda raro. Sin embargo, en inglés es correcto y se utiliza. Podemos decir he said he can do it o podemos decir he said that he can do it. Las dos formas suenan bien. ¿Ok? Ahora fijémonos el verbo can en su forma pretérita. She said she could do it. She said she could do it. Ella dijo, ella
podría